Hermanos y pastor, hay una cosa maravillosa que el Señor nos ha dado y yo pues simplemente voy a entregarla tal y como Él me la ha dado, pero agradecería a los que no lo hacen o los que no están ahorita preparados, por favor, busquen sus Biblias, busquen un papel o un cuaderno, un esfero, un lapicero, un bolígrafo y anoten cada palabra, cada cosa que se habla y juzguen. A eso es a lo que fuimos llamados. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 22. Vamos a esperar un poquito a que todos lo encuentren. Génesis capítulo 22. Vamos a leer un poco ahí. Mientras lo encontramos, Génesis 22, el Señor quiere, según su palabra, quiere que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a quien has enviado, a Jesucristo. Y en este trabajo de excavar como mineros, de buscar, de extraer este aceite en el secreto, en la oración, en la intercesión, en la lectura de su palabra y en la obediencia a sus mandamientos, el Señor nos va poco a poco dejando ver más su identidad. Y de esto es que se va a tratar, la identidad del Señor, las perlas de su gloria. Poco a poco estamos buscando y Él por su misericordia nos va dando. Bueno, si ya estamos ahí, Génesis capítulo 22. Vamos a leer juntos. Yo tengo la Reina Valera en este momento. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Perdón. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Atentos, hermanos. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Nuevamente, vamos a leer ese pedacito. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Repito, después entenderán por qué. Hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, le dio voces desde el cielo. No pronunció Jehová porque ya entendí hace algunos años que ese nombre no es el nombre del Señor. Y nadie sabe cómo es el nombre, pero prefiero decir Señor o Yahweh. Le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y dijo, Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, atentos hermanos, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, Yahweh proveerá, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh, en el monte del Señor, será provisto. Y yo me hice una pregunta, hermanos, leyendo esto. ¿Cómo así que en el verso 7 el Señor, Isaac le dice a su padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero. Pero si miramos en la misma historia, en el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí, hermanos, que lo mejor, yo pienso que el ser humano, por imágenes, entiende más claramente las cosas. Miren, hermanos, hay una diferencia muy, muy clara entre un cordero y un carnero. Yo lo vine a entender hasta ahora. Esto es un carnero. Esto es un carnero. Por acá tengo otra de otro carnero. Esto es un carnero. Un carnero. Ahora, esto es un cordero. Aquí tengo otra más pequeñita. Esto es un cordero. Ahora, si nosotros juntamos estas dos imágenes, concéntrense, hermanos, y miren cuál es la diferencia. Hay una diferencia muy clara, aparte del tamaño, la edad. ¿Qué ven que hay de diferencia? Clara. Y la misma palabra del Señor nos lo muestra. Esta cosita. Los cuernos, hermanos. Pero entonces, ¿por qué razón nuestro Señor dice, el Señor se proveerá de cordero, de cordero? Y lo que encuentra enredado por los cuernos, lógicamente, acabamos de entender, no es posible encontrar por los cuernos enredado a un cordero, sino un carnero, porque los corderos no tienen cuernos, porque son pequeños. Cuando podemos leer el significado de cordero, pues el cordero es el bebé, no de más de un año, de las ovejas. Y el carnero, yo pensaba anteriormente que el carnero era otra raza de animal, pero no, el carnero es el macho de las ovejas. O sea, el carnero fue cordero y a medida que va creciendo, desarrolla cuernos. Pero un momento, si el Señor se va a proveer de cordero, ¿por qué aparece un carnero? Y yo no entendía. Hasta que el Señor, por su misericordia, nos enseña. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer lo siguiente, hermanos. Al libro de Juan, vamos a pasarnos del antiguo pacto al nuevo pacto. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Ya están ahí, hermanos? Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí no dice el carnero de Dios, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así? El sustituto para el sacrificio y la salvación de la vida de Isaac fue un carnero, pero el que vino en el nuevo pacto era un cordero. Y aquí entramos en una palabra, hermanos, déjenla anotada ahí, Juan 1:29, es la evidencia de que el Cordero de Dios, pues es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a Génesis, hermanos. Este verso, hermanos, por esta, cabe acotar aquí un pequeño paréntesis. Una de las doctrinas que me ha hecho permanecer en honor a la verdad es precisamente la doctrina del Señor. Una doctrina que no se predica en todo lado, de que Él es uno, porque eso fue lo que el Señor nos iba mostrando, pero en todo lugar se predica que el Señor es tres, que el Señor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas diferentes en un mismo Dios. Y el Señor, otro pequeño paréntesis, desde que yo recibí por su misericordia la capacidad de convertirme a Él, de arrepentirme, de reconocer mis pecados y de santificarme, no ha parado de mostrarme esto. Cada que me reúno con mis hermanos, el Señor me da cosas para mostrarme que Él es Dios, que Él es uno solo. Y es una doctrina muy importante. No es algo como que, bueno, podemos tenerlo ahí como en agua tibia. No, tenemos que escudriñarlo. Y este verso que vamos a leer es crucial porque es uno de los versos que se utiliza y se interpreta más erradamente en la Biblia para mostrar que Dios es más de una persona. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando uno lo lee así, pues no tiene mayor connotación, pero cuando uno lee que el Señor por su misericordia, sin saber hebreo ni griego, poco a poco nos va enseñando, teniendo paciencia de nosotros y dándonos más cada día. Dios, la palabra que está ahí, Dios, no es Dios, es Elohim. Seguramente muchos ya lo saben. Esa palabra Elohim, la H430, les recomiendo porque sé que hay muchas personas que no saben cómo buscar, cómo encontrar el hebreo. Hay una herramienta que yo utilizo que se llama la Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Si saben un poquito de inglés, les puede ayudar, pero también hay otras herramientas que pueden ayudarles, como la concordancia Strong. Ahí podemos hallar las palabras hebreas, porque en el hebreo hay algo muy particular. El idioma hebreo encierra significados muy profundos en tan solo una palabra, como en este caso Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios, Elohim, tiene un significado, Dios, pero también significa dioses, dioses. La partícula im, no sé hebreo, no he estudiado hebreo, solamente por, por misericordia del Señor que nos va enseñando. Como Pedro, que era un hombre del vulgo, sin letras, el Señor no está interesado en teólogos, el Señor está interesado en personas que lo quieran conocer. Y a nosotros nos dará, a todos aquellos que lo busquemos. Él prometió, Él lo dará. Elohim, la H430 está 2600 veces en la escritura, pero nosotros en nuestra Reina Valera, en esta traducción y en muchas otras, esa palabra la convierten en Dios o la convierten en Señor, pero no aparece la palabra Elohim en la gran mayoría de las escrituras, de las traducciones. Esa palabra, vamos a ir, digamos, a un verso, Deuteronomio 4. Anoten, hermanos, escriban.
Deuteronomio 4, del 2 al 4. Deuteronomio 4, del 2 al 4. Aquí está. Bueno, hermanos, ya estamos ahí. Deuteronomio 4, del 2 al 4. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim. Ahí está la palabra, Elohim, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que Yahweh con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Yahweh tu Elohim en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. O sea, ¿qué quiero decir aquí? La palabra Elohim significa dioses, pero también significa Dios en singular. Mas ha sido usada esta palabra porque tiene el compuesto plural de Elohim, Dios, es como si Dios fuera un compuesto de varias personas. Cuando él dice en Deuteronomio, dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, uno. Y toda la escritura habla exactamente de lo mismo, de que Él es uno. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto con el carnero? ¿Qué tiene que ver esto con el cordero? En el Antiguo Testamento, para hablar de Dios, el mismo Señor ha utilizado diferentes palabras. Una de ellas es Elohim, y ya lo vimos en Deuteronomio 4. Y dice Dios, para nosotros de habla hispana, pero es Elohim. En la King James dice God, pero God es Elohim. Aquí sucede algo. Digamos en Isaías 45:5, vamos a tomar un segundo ejemplo. Isaías 45:5. Isaías 45:5 utiliza la misma palabra. Yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ahí vemos, digo, está escrito 2600 ejemplos de dónde está la palabra Elohim, pero esto es para contextualizar lo que el Señor nos quiere enseñar. En Isaías 44:6, ahí estamos cerquita. Isaías 44:6, que es uno de mis versos favoritos. Así dice Yahweh, Rey de Israel. Ahí dice, y su Redentor. Así dice Yahweh, Rey de Israel, vuestro Redentor. Es como si hablara de dos personas. No, Él es uno solo. La traducción correcta de este verso es, así dice Yahweh, Rey de Israel, vuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. O sea, el Señor lo ha dejado claro en muchas palabras, que Él es uno, Él es Yahweh, Él es el Rey, Él es el Redentor, Él es el Señor de los ejércitos celestiales, Él es el primero, Él es el último, y fuera de Él no hay Dios, no hay Elohim, no hay otro, no hay junto a Él, no hay alrededor de Él, Él es uno solo. Y nosotros debemos ajustarnos a las palabras del Señor y no ajustar las palabras a las doctrinas que se nos han enseñado. Por esa razón es importante leer la palabra y meditar en ella. Otro verso, esto fue algo que el Señor comenzó a poner en mi corazón y yo se lo compartí al pastor porque fue maravilloso. Él quiere que lo conozcamos. Elohim es Dios o dioses, pero también esa palabra viene de una raíz, la raíz Elohá, la H433. Elohim, perdón, voy a tomar agüita. Viene de la palabra H433, Elohá, y esa palabra está 57 veces en la Biblia. Me di cuenta que Job menciona en su relación con el Señor, cuando él habla constantemente acerca del Señor, de nuestro Dios, nuestro único Dios, lo menciona particularmente como Elohá, Elohá.
Y esa es una raíz que viene de la palabra Elohim. O sea, comencemos, escribamos esa palabra Elohim. No tengo aquí cómo escribir, pero escribamos esa palabra Elohim. Elohim, la raíz de esa palabra es Elohá, Eloha. H433 es la palabra. Y miremos un ejemplo, no solamente en Job, pero miremos en Deuteronomio 32:17. Él quiere revelarnos su identidad. Y su identidad está en toda su palabra, pero está oculta para que nosotros, sus hijos, nos divirtamos, nos deleitemos en encontrarlo a Él, en sus palabras. Esa es la tarea de nuestra vida, conocerlo. Deuteronomio 32:17 dice, si ya están ahí, Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Elohá. Ahí no es Elohim, sino Elohá. Y significa exactamente lo mismo. Está hablando acerca del Señor, de Dios. A Elohim que no habían conocido. Encontramos las dos palabras en el mismo lugar, en el mismo verso. Sacrificaron a los demonios y no a Elohá, a Elohim que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Esa parte dioses no aparece cuando yo busco la traducción transliterada exacta, perdón, la traducción exacta palabra por palabra. Dice nuevos. Entonces, en pocas palabras diría a dioses que no, a Elohim que no han conocido, que no habían conocido, nuevos venidos de cerca. Y esa parte, venidos de cerca, daba a entender que después del Señor, más adelante en el tiempo, comenzarían a salir dioses y siguen saliendo, que a la final no son dioses. Toda adoración que no sea para el Señor la recibe Satanás a través de toda imagen, demonios, toda cosa que uno adore, porque como somos objetos de adoración, Dios nos creó para adorarlo. Entonces, toda adoración que nosotros demos a alguien diferente a Dios no va en vacío, llega a otro lugar. Y aquí habla de esos dioses, esos Elohim que no habían conocido a ellos. Pero quiero mostrarles que hay esa palabra, Elohim y Elohá. Y cuando miramos esa palabra Elohá, tiene otra raíz. O sea, las palabras en hebreo estoy entendiendo que cada palabra significa varias cosas, pero también viene de raíces más antiguas. De raíz en raíz, hasta encontrar el significado en cada raíz, vamos a hallar la perla de gran precio que es nuestro Señor. La palabra Elohá tiene una raíz que es la H410. Esa palabra está 245 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Una de esas veces está en Deuteronomio 32:18. La tenemos cerquita. Ahí está. Deuteronomio 32:18 dice, de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de tu Dios, de Dios, tu creador. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Él, Él, tu creador. Él es el mismo Señor. Y esa palabra aparece en muchos lugares de la Biblia. El Elión, el Shaddai. Él, o sea, Él, esa partícula también representa al Señor. Cuando Él habla de Él mismo, habla como Elohim, como Elohá, como Él. Digamos, si vamos a Génesis 14:18, vamos a ver otra oportunidad en la que podemos ver esa palabra aplicada. Él. Génesis 14, verso 18. Génesis 14, verso 18. ¿Están todos ahí, hermanos? Espero que sí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de El Elión, El Elión, está hablando del Señor.
Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el carnero y el cordero? Preguntarán ustedes. Volvemos a mirar las imágenes para mantener fresco esto. Es más fácil por las imágenes darnos cuenta de las diferencias. Carnero, perdón, carnero, cordero. Miren bien la diferencia. ¿Qué tiene que ver esto? Porque el Señor nos está mostrando estas palabras de Elohim, Elohá, Él? Que hay una palabra raíz de todas estas palabras, la palabra agil, que es la palabra H193. Esa palabra está 196 veces en la escritura. Agil, agil. Recapitulamos. Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim tiene una raíz que es Elohá y es el mismo Dios. Job 6, del 8 al 9, se me olvidó nombrar esa, porque Job habla mucho del Señor, pero no lo llama de otra manera que Elohá. Elohá. En todo momento habla de su Elohá, y su Elohá es nuestro Elohá, es nuestro Señor. Job capítulo 6, verso 8. ¿Quién me diera que viniera mi petición o que obtuviera lo que he pedido y que me otorgara Elohá lo que anhelo? Elohá. Y en muchas partes de Job encontramos que el Señor se revela con ese nombre. Al principio como Elohim, si vemos en el Éxodo también está el yo soy el que soy, Elohá, él, y hay una raíz más antigua de él. Cuando miramos la raíz de esa palabra, agil, esa palabra significa carnero. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a través de esta palabra? Todas estas palabras por las que hemos ido. Su identidad, su grandeza. ¿Cómo? ¿Por qué razón hay un carnero en Génesis 22? Pero quien viene en el nuevo pacto a salvarnos, a libertarnos, a pagar, es un cordero. Y no hay otra razón diferente a la que el mismo Señor nos ha enseñado por toda su palabra, que Él es un Dios humilde. Él es un Dios sencillo. Él es un Dios, dice su palabra, que Él se despojó de su gloria. ¿Y por qué razón provee un carnero enredado por los cuernos? Aquí vamos a entender, cuando leemos el libro de Apocalipsis, hermanos, en varias partes, podemos darnos cuenta que los cuernos tipifican poder, autoridad. Y de hecho, esa palabra cuerno, eso es lo que significa poder, autoridad, gobierno. Cabe recordar, hermanos, que nuestro Dios no es un animal. Por si las dudas, por si alguien está dubitando en esos pensamientos, nuestro Dios no es un león, nuestro Dios no es una paloma, nuestro Dios no es una oveja, nuestro Dios no es un carnero, absolutamente para nada, ni tampoco mucho menos una serpiente en un asta. O sea, todas estas son alegorías que el Señor ha utilizado para revelarse a sí mismo a nosotros. Haciendo esta claridad, lo que quiero concluir en esta enseñanza es que el Señor se ha manifestado, el Señor es el Padre, pero en el nuevo pacto aparece el Hijo de Dios. No hay un hijo si no hay un padre. De la misma manera como no hay un cordero si no hay un carnero, porque el cordero procede del carnero. El hijo procede del padre. Pero lo que el Señor nos ha querido enseñar en esta palabra es abrirnos el entendimiento para que comprendamos que el mismo carnero del antiguo pacto, que fue sustituto para que Isaac no muriera, es el mismo cordero que vino y que vio Juan y que dijo, he aquí el cordero de Dios. Pero ¿por qué razón lo hace? El Señor está mostrando su identidad a través de estas palabras, dándonos a entender que Él se despojó
Vino sin cuernos, como quien dice, despojándose de su gloria, despojándose de su grandeza, despojándose de su majestad, despojándose de toda su, em, sí, su poder, su grandeza, o su autoridad en cierta manera. Aunque no dejaba de ser Dios en esa vasija que él escogió para manifestarse en el nuevo pacto, él aprendió obediencia. Él vino, se hizo como uno de nosotros. Y por esta razón, el Señor nos ha estado mostrando a través de estas palabras la importancia de entender que no se trata de dos dioses, no se trata de tres dioses, se trata un Dios, de un único Dios, glorioso, bondadoso, misericordioso, humilde, manso y muy inteligente, muy sabio, de manera que en este plan de salvación, escogió él mismo despojarse de su gloria. Y he aquí, hermanos, que si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, vamos a ver a quién pertenece esa gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Bendito sea tu nombre, Padre. Apocalipsis 5:12. El último libro, Apocalipsis 5:12. Vamos a leer un pedacito antes. En el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, esto me vuela la cabeza. Él es digno porque él mismo, siendo Dios, no valoró eso, ser Dios, para manifestarse delante de los hombres, entregándose hasta la muerte, en una muerte de cruz. Dice que como cordero al matadero fue llevado en silencio. Nos está mostrando no solamente su identidad, sino también su carácter. Nosotros tenemos que portarnos como Él. Dice en primera de Juan, capítulo 2 verso 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En una manera humilde, en una manera sin ostentar nada, sin querer mostrar nada. Vino a hacer una obra y a eso nos ha enviado a nosotros. Pero no quiere decir que Él no sea aquel grandioso y poderoso Dios que creó todas las cosas en el inicio, porque Él es eterno. En el inicio estaba Él y al final estará Él, porque dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. No hay otro Dios fuera de mí. Él es el Señor y a Él pertenece, originalmente siempre ha pertenecido la gloria, la honra, las riquezas, la alabanza, el poder. Por eso quien tiene al Hijo tiene al Padre. ¿A quién estamos adorando? Pues a Jesucristo. ¿Quién es Él? Pues el Padre manifestado en carne. El Padre derramando la sangre que no puede derramar ningún animal ni ningún ser humano para la salvación de los pecados del hombre. Todos esos carneros y corderos que murieron no tuvieron la capacidad de limpiarnos del pecado, hermanos. El pecado tiene que ser algo que nosotros realmente aborrezcamos porque costó la vida de nuestro Señor en la carne. Tiene que ser algo de lo que nosotros seamos completamente limpiados y que nuestra mente, Señor, sea fortaleciéndose todo tiempo de manera que podamos resistir cuando vengan las tentaciones, porque todavía estamos en esta carne. Todavía estamos en esta carne y a veces, desafortunadamente, erramos al blanco, pero una persona que ha nacido de nuevo no vive errando al blanco premeditadamente. ¿Por qué? Porque ha entendido esto, ha entendido que el carnero, el cordero es Dios. Ha entendido que solo hay un único Dios y que Él ha hecho un plan maravilloso para salvarnos.
Ha entendido que fue por el pecado y no fue por otra cosa diferente. Fue para poderse reunir nuevamente con nosotros, para reconciliar el cielo con la tierra, que Él entregó su propia sangre, no habiendo otra sangre. No existe otra sangre, no hay otro sacrificio posible en el cual podamos ser salvos. Hay muchas personas que creen en Dios de boca. Hay muchas personas que dicen, ¿crees que Jesús, les dice uno, ¿crees que Jesús es Dios? Sí, sí, Jesús es Dios, pero están viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque no se han enterado, no les ha pasado por la cabeza darse cuenta la razón por la cual Jesús murió, por la cual el carnero se despoja de su gloria para venir como un cordero en silencio a aquellos que eran su pueblo y no lo conocieron, no lo reconocieron en su plan, lógicamente, para que nosotros también pudiéramos entrar, hermanos. En Isaías capítulo 45, verso 15, Isaías es maravilloso. Gracias, Señor. Es uno de mis libros favoritos porque Isaías encierra prácticamente todo. Isaías 45:15, hermanos. Vamos hasta ahí juntos. Isaías 45:15. Te damos la gloria a ti, Señor. A ti pertenece toda la honra, Señor Jesús. Solamente a ti, Señor. 45:15. Aquí está. ¿Qué dice ahí? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Vamos a leerlo nuevamente. Verdaderamente tú eres Dios. Ahí dice, tú eres Él. Verdaderamente tú eres Él, Dios, que te escondes, que te escondes. Entendamos esto. El Señor se esconde a propósito. El Señor habla en parábolas a propósito. El Señor permite que a los ojos de todos esté la verdad, pero no todos la vean, porque para acceder a la verdad es necesario primero pasar por la sangre del cordero. Es necesario primero arrepentirse. Es necesario primero, no podemos entrar con nuestras manos cochinas a buscar revelaciones, a buscar aprender, a buscar llenarnos de conocimiento. El Señor quiere primeramente que nosotros le conozcamos para que elevemos una adoración consciente, una adoración inteligente, una oración limpia, un corazón alineado con Él primeramente. Por eso es tan importante, hermanos, darnos cuenta que esta es la razón por la que Él se esconde, se encubre. Él no está jugando con nosotros. Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y el hecho de que recibamos, yo digo, Señor, cuántas cosas hemos aprendido a través de este ministerio. Pero de esto, hermanos, nosotros daremos cuenta, hermanos. Porque el Señor se encubre y revela las cosas a sus hijos, pero a más conocimiento, más entendimiento, hermanos, viene más consagración, viene más entrega, viene más santidad, viene más hambre y más sed, viene más rendición, viene más dependencia. ¿Por qué? Porque el Señor le ha placido darle estas cosas a los niños, escondérselas a los sabios y dárselas a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Él no está detrás de una persona que se llene de conocimiento, que se llene de revelaciones, que se llene de entendimientos de la palabra y al final se pierda. Él está detrás de personas como nosotros, todos aquellos que estamos realmente buscándolo sin ninguna otra pretensión, sino conocerlo, para adorarle mejor, para orar con más inteligencia, para ser más efectivos, para ubicarnos en el lugar correcto, entender los tiempos, discernir lo que viene. El peso de su gloria tiene que ser sostenido por una vasija que lo pueda resistir.
Y para eso tenemos que santificarnos, hermanos. El Espíritu de Dios ha confirmado quién es Él. El Espíritu de Dios ha confirmado que el Hijo es el Padre. Cuando le dice a Felipe, le dice exactamente eso, muéstranos al Padre y ya nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre. Si quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien ha visto al Cordero, como habrá de salir algo bueno de Jerusalén, de Nazaret. Dice Natanael, veían en él un hombre que no cumplía los estándares de la religión, un hombre que no merecía la atención. Pero él vino haciendo unas señales, él vino mostrando quién era, él vino pisando fuerte a través de las señales. Dijo, si no me creen a mí, crean a las señales, porque las señales dan testimonio de que el único que puede hacer eso es el Señor, el Padre. Y el Señor nos está mostrando a través de esta palabra la importancia, hermanos, de consagrarnos para encontrarlo en sus escrituras. A Él le encanta, yo me he dado cuenta que al Señor le encanta dejarnos a nosotros pistas de Él por todo lugar, en medio de tantas palabras, pero nosotros primero tenemos que poner nuestra mente en Jesús, en Él, en Él. Si ponemos nuestra mente en Jesús, los lentes en Jesús, vamos a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, vamos a ver al Padre y ahí vamos a aprender a amarlo más. Es glorioso darnos cuenta, hermanos, que en este primer verso que enseña que Dios es varias personas, porque dice dioses, nos está mostrando un secreto. Elohim también se llama Elohá, también es Él. Y Él es Agil, y Agil es un carnero. Y el sacrificio, el holocausto que se presentó como aroma agradable al Señor para que Isaac pudiera ser libre y de donde venimos todos nosotros, fue un carnero. Y aquí hay otra cosa que de pronto para otra oportunidad, si el Señor algún día nos lo concede, el carnero tiene cuernos y los cuernos, de esos cuernos del carnero es que se sacan las trompetas, los shofares, de esos cuernos. O sea, el Señor, esa es la autoridad, el poder, la gloria. Y eso nos lo ha compartido a nosotros para que nosotros seamos como esos cuernos. Nosotros tenemos esa autoridad por Dios dada. Y Él es el que sopla a través de nosotros como trompetas para hablar la verdad. Y hermanos, yo lo digo en el nombre de Jesús, que entramos en estos tiempos, tiempos de consagración con el Señor, tiempos de buscarlo de verdad, tiempos de tomar en serio su escritura, en serio su llamado y en serio el propósito para nuestra vida, que solamente nos lo revelará Él. Cada uno de nosotros ya tenemos que dejar de lado lo de niños y pasar a otras cosas. Él nos enseña ciertas cosas, pero a medida que nos va dando más, va adquiriendo nosotros, va creando en nosotros más responsabilidad, más dependencia, más seriedad en la búsqueda de su palabra y tomar una posición. Y el Señor, entiendo por su espíritu que quiere que una esto con una palabra que me dio hoy. Yo tenía en mi corazón dar hasta ahí, pero hoy me dio otra cosa. Y el Señor, damos gracias al Señor que está entre nosotros, escuchándonos y viendo nuestros pensamientos. Damos gracias a Él por habernos revelado esto. Ese carnero es el mismo cordero, despojado de su gloria. Y el Señor me dio esta palabra, apasionados por Jesús, pasión por Jesús. Y lo primero que me llegaba a la mente, pasión, ¿hay un significado de la palabra pasión que uno lo alía directamente a los deseos de la carne, al tema sexual, al tema de ímpetu? Tengo pasión por ti. Pero resulta que no, oh sorpresa, que el Señor hoy en la mañana, cuando estaba meditando en eso que me dio anoche, apasionados por ti, ok, sí, quieres que seamos apasionados, fervientes.
Sí, eso es lo que quiere, pero la palabra pasión tiene un significado. De hecho, hay una película que se llama La Pasión de Cristo, pero yo hasta ahora vengo a entender que pasión significa lo siguiente, hermanos. Por esa razón, el Señor está uniendo estos dos temas en uno solo, para el bien de su cuerpo en esta tierra, su pueblo, su iglesia. La palabra pasión, hermanos, significa deseos, anhelos, un anhelo vehemente, una ansia, una apetencia. Ese es el primer significado de la palabra pasión. Pero si nosotros vamos al significado de esa palabra en las Escrituras, vamos a encontrar otra cosa. El Señor en su palabra nos enseña lo siguiente, hermanos. Vamos a ir a la Escritura y a unir esto conforme a su Espíritu nos guíe. Vamos a leer el siguiente. Estamos cerca. Si estaban conmigo en Isaías 47, vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53. Teniendo en mente de quién se trata el Señor, quién es el Señor, lo que nos ha enseñado de Él, de su identidad, de la grandeza de sus planes, y adicionalmente viendo en Él el significado verdadero de la pasión. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, de Yahweh, del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, esa palabra es perforado, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra pasión en las escrituras significa sufrir. Y eso lo vine a aprender hasta hoy, hermanos. Y lo comparto para que entendamos que el corazón del Señor nos está invitando a nosotros a ser partícipes de su sufrimiento. El sufrimiento, ¿qué sufrimiento? Si ustedes recuerdan, el sufrimiento de él lo podemos ver tal vez como tipificado en lo que pasó en la cruz, lo que él vivió en la cruz, pero él dice que todos aquellos que lo siguen sufrirán aflicción, sufrirán, participarán de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Y eso es pasión. La palabra pasio, G3958, es pasión, es sufrimiento, padecimiento. Y yo no entendía cuando el Señor me daba esto para compartírselos a ustedes, hermanos. Y me lleva a esta palabra de Isaías 53, en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahí fue cuando comencé a entender que el carácter de las personas que quieren recibir a Jesucristo, digo, no recibirlo en su corazón, sino recibirlo cuando Él venga, en la generación en la que Él venga, y tan rápido que están pasando las cosas, el Señor está preparándonos a todos, hermanos, para que seamos gente apasionada, seamos varones y mujeres de dolores, experimentados en quebranto. ¿Cómo así? O sea, el Señor quiere que nosotros nos hagamos partícipes, pero eso no es en lo público, hermanos, eso es en el secreto. Cuando Él iba a orar, entendamos que Él oraba estando en su carne. Y como Él participó de la carne, también participó de las tentaciones en la carne. También participó de los temores en la carne, participó de muchas cosas en la carne que nosotros experimentamos. Y de esta manera nos muestra el Señor que cuando Él oraba, Él se dedicaba a la oración.
Él se dedicaba a buscar a través de la conexión con el Espíritu. Entiendan que Él estaba en carne, hermanos. Y en esa oración Él recibía, Él lloraba, Él sufría, Él gemía, Él derramaba su corazón. Y esta actitud, este carácter de Jesucristo, él dijo en una palabra, yo hago lo que veo hacer al Padre, pero es para enseñarnos. Ese es el principio. Nosotros hacemos lo que vemos hacer a nuestro Padre. ¿Y qué hizo nuestro Padre en carne? Clamar, buscar. Pero esta es una generación, el antónimo a pasión es una generación antipática, una generación apática, apatía. Una generación que quiere recibir a Cristo, que quiere consumir de las bendiciones, quiere estar pendiente de las revelaciones, quiere recibir el conocimiento, pero no quiere sufrir. Y Él quiere que nosotros entendamos esto. Nosotros, no voy a decir que la iglesia de Cristo no está preparada. Yo quiero, en el nombre de Jesús, creer que el Señor nos está preparando y nos está listando, está afirmándonos y ajustando nuestras lámparas antes de las cosas que estén por venir. Pero esto necesita que nosotros seamos gente apasionada, no con la pasión que daría a entender como de buscarlo con ímpetu, no, con la pasión de aquel que comprende que el que entra en oración entra a buscar el entendimiento, el sufrimiento, la aflicción en la oración, buscando el aceite, buscando la consagración. No podemos, hermanos, prevalecer ante las pruebas que están por venir, hermanos, si no adquirimos esta capacidad. No reunirnos para aprender, para recibir revelaciones, porque sí, este ministerio del pastor, lo que le ha dado el Señor al pastor es glorioso, pero Él no quiere que nosotros seamos gente de que vengan a comer y se vayan, sino Él quiere que seamos gente que seamos apasionados en el sentido de compartir esos momentos en los que el Señor lloraba, en los que el Señor gemía y buscar este corazón. Y esta es mi oración para mí, para mi familia y para todos mis hermanos en las naciones, que el Señor nos dé un corazón así, un corazón sensible, porque un corazón apasionado es un corazón, dice acá, cuando busqué el significado de esa palabra, un corazón que tiene una experiencia sensible. Hermanos, es para todos. Él quiere que tengamos experiencias sensibles con Él, pero no son experiencias que vamos a obtener en 1 o en 2 horas en un lugar, aquí, Él o allí, sino esta experiencia sensible que Él quiere que experimentemos, hermanos, en la cual Él nos revela su identidad, nos enseña. Es una experiencia que se consigue en el secreto, hermanos. Y al final, ustedes se acuerdan cuando decía, no fueron capaces de velar ni 1 hora. Yo sé que trabajamos, tenemos hijos, y el Señor, aún así, con todo lo que hacía, liberaba demonios, hacía una cantidad de obras, sacaba tiempo para ir a orar. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Mi Padre ora. Mi Padre oraba en la carne. Entonces nosotros debemos orar. Debemos sufrir. ¿Cómo? Extraer el aceite, sacar de nosotros toda comodidad, extraer de nosotros toda oscuridad, extraer de nosotros para que pueda ser en nosotros dado ese carácter de Él. Pero tenemos que primero ser vaciados de lo que tengamos. Él no quiere más un pueblo antipático, un pueblo que solamente viene y come, sino un pueblo que sufre, un pueblo que ora, un pueblo que busca entender la oración que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Él dice que Él ora a través de nosotros con gemidos indecibles en Romanos 8:26, pero eso no sucede cuando nosotros oramos en nuestra carne.
Eso no sucede, hermanos. Esa oración con gemidos indecibles es cuando entramos en la presencia del Señor con esa pasión de sufrir lo que tú sufriste, de entender que tú fuiste herido, molido, perforado por mí, de que tú te despojaste de tu gloria por mí, cuando nos apersonamos de que fue por mí que Él lo hizo y que nadie estará abogando por nosotros, nadie diferente a Él, el día del juicio. Y nosotros estaremos teniendo la capacidad de mostrar, Señor, hasta donde pude, hasta donde en mis capacidades no confié, sino en las tuyas, así hice, Señor. Pero que no lleguemos a ese punto, hermanos, cuando dice, Señor, líbranos, Padre. El amor de muchos se enfriará. Este es el tiempo, hermanos, en el que el Señor nos está enseñando a ser partícipes de sus padecimientos. Y esto es algo que no se puede fingir, hermanos. Uno no puede fingir el llanto. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ese llanto es un llanto de una persona que entra en el secreto con él hasta que él rompa la vasija, hasta que él rompa la zona de confort, hasta el que él rompa ese estereotipo del hombre cristiano normal. Así es una oración, así es un cántico, así es la lectura de la palabra, sino que nos seamos rotos completamente en él, que podamos comprender cuál es su corazón, cuáles son sus afectos en la oración, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus emociones. El Señor dice en su palabra, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, y ya con esto acabo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. A ver, son solo dos hojitas y las tengo traspapeladas aquí. Aquí estás. Gracias, Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí entendemos una cosa. Claramente el Señor nos está dando un arma contra el pecado, un arma clara y concisa. Porque efectivamente aquellos que se enfriarán serán aquellos que comenzarán a tolerar lentamente el pecado. Aquellos que el Señor les dirá, no te conozco. Aquellos que participaron de las revelaciones, que participaron de que Dios es uno, que participaron de que Dios, de que la tierra no es como nos habían dicho, aquellos que participaron de que el Señor, el mismo carnero del Antiguo Testamento, es el cordero del Nuevo Testamento, aquellos se enfriaron y toleraron comportamientos pecaminosos, toleraron cosas que finalmente hicieron que se apartaran del Señor y se quedaran sin aceite. Y todas las cosas que nosotros en el Señor obtenemos, las obtenemos en el secreto, hermano, no las obtenemos en lo público. Todo lo que Dios nos da, nos lo da en el secreto, hermanos. Y la extracción del aceite no es algo que nosotros debamos tomar a la ligera. Esto es algo que se sufre, se llora para poder alinearnos a su pensamiento, este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este padecimiento, esta pasión, el vivir esa pasión del Señor, el entender su sufrimiento, ¿por qué llorabas? ¿Por qué sudabas así? ¿Por qué tardabas tanto tiempo arriba en el monte? Y bajabas y sus discípulos se encontraban dormidos. O sea, el Señor lo que quiere darnos a nosotros es la capacidad a través del encierro en el secreto, la capacidad de obtener un corazón así como el de Él, porque ese corazón no lo tiene el hombre, no lo tiene el hombre, hermanos. El hombre no tiene un corazón así. El corazón del hombre no llora por la causa de Dios. El corazón del hombre llora por los problemas que tiene, pero no por la causa de Dios. No llora clamando que venga, y ese es el clamor que el Señor quiere que tengamos ahora. Y esa pasión solo sucede, esa extracción de ese aceite solo sucede en el secreto, adentro, a puerta cerrada, donde nadie nos ve.
donde no somos famosos, donde no somos reconocidos. Ese es el lugar que Dios quiere en el que nosotros habitemos. Apocalipsis, con esta termino, pastor. Capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Perdón. Sí, perdón, Señor. Tenías razón, sí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. La gente fiel tiene que ser gente apasionada por el Señor, teniendo el entendimiento de que la palabra pasión no significa impetuoso, que quiere, como se nos ha enseñado. De hecho, la palabra pasión no tiene ese significado en la escritura, como les he mostrado. La palabra apasionado, esa persona fiel hasta la muerte es una persona apasionada que entiende el valor del sufrimiento, cómo se extrae el aceite del Getsemaní en la oración, en el secreto. Él nos está preparando, hermanos, para ser varones de dolores, mujeres de dolores, experimentados en quebranto. Yo pido, antes de que pase el pastor, voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien ha abierto puerta para que se hablen estas cosas, para que se hable su palabra a toda la iglesia de Jesucristo en las naciones. Señor, para que nos des, Padre Santo, un corazón así como el tuyo, Señor. Un corazón experimentado en quebranto. Un corazón que te busque, Señor, desde la pasión, desde el sufrimiento, Señor, desde el entendimiento. Señor Cristo, gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres Dios que te escondes, tú eres Dios que te encubres, buscando que aquellos pocos, ese remanente que tú tienes en cada generación te encuentre. Te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor, por mostrarnos tu carácter humilde, tu ternura, Señor, por mostrarnos, Señor Jesucristo, tu gran amor, de despojarte de tu gloria, Señor, para venir así como uno de nosotros, a semejanza de hombre viniste. Pero entendemos, Señor Jesús, que solamente por tu Espíritu, Señor, podremos obtener, Padre Santo, un corazón como el tuyo, preparado para el fin, para recibirte, para poderte ver. Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti en este momento hasta ahora y te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de exaltar tu nombre, de glorificarte, Señor, y que sea tu corazón en nosotros, Señor, sean tus afectos en nosotros, sean tus deseos en nosotros, sea tu amor en nosotros, para que podamos así amar, gemir, orar, buscar en el secreto, Señor, y recibir la llenura de tu Santo Espíritu en el secreto, para que seas tú obrando, Señor, a través de nosotros, posicionados cada uno en el lugar que estamos, haciendo